Lado, me da mucho gusto saludar esta mañana a Santiago Sosa, cofundador y presidente ejecutivo y director general de Tienda Nube. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Qué gusto saludarte. Además, nos pueden ver también a través de imagen multicast y en televisión abierta. Bueno, primero lo primero, saber qué es Tienda Nube. Sí, te cuento. A ver, con Tienda Nube es una empresa que fundamos hace ya más de 10 años con el propósito de ayudar a un emprendedor, a una emprendedora, a una pyme, a un negocio familiar a desarrollar básicamente su presencia digital. Y tal vez dicho en términos sencillos, ayudamos a este cliente a crear una página web con un carrito de compras donde puede exhibir su catálogo. No es un sitio con muchos vendedores y compradores, sino que es su propio lugar en el mundo donde puede hacer la venta y toda la gestión de sus productos. ¿Dónde la fundaron? Obviamente por tu acento, pues en Argentina, ¿no? Sí, correcto. Empezamos en Argentina, pero desde el primer día tuvimos una ambición regional muy grande. Nuestro primer país de expansión fue Brasil y hemos lanzado en México ya el año pasado con un equipo que está creciendo, que ya tiene 35 personas en México y con resultados iniciales muy, muy buenos. Claro, y es que además pues alcanzaron un hito porque levantaron 500 millones de dólares de capital y ya se convierten en un unicornio en América Latina que no es un asunto menor. Sí, correcto. Esta idea de unicornio, tal vez si la audiencia no la conoce o es la primera vez que la escucha, básicamente es lo que se llaman a las compañías que alcanzan una valorización de más de 1.000 millones de dólares. Es un hito muy importante. Para nosotros nunca fue un objetivo per se, sino lo vemos más bien como una consecuencia de haber hecho un buen trabajo y haber ayudado a nuestro cliente. Pero sí, en Latinoamérica no es algo común, es un hito que creo que tenemos que celebrar y que nos ayuda a poner a todos los países de la región, Argentina, Brasil, México, en un mapa mucho más internacional, lo cual nos pone realmente muy, muy contentos. Sí, la verdad es que es realmente importante. ¿Y cuál es la evaluación que alcanzaron? O sea, más allá de que Es sabemos que más de mil de, millones de dólares. sí, es de un poquito más de 3.000 millones de dólares. Wow. 3.1 mil millones de dólares, exactamente. Claro, y eso es porque los fondos de capital de riesgo pues ven un potencial enorme. Desde que la fundaron hasta hoy, ¿cuántas compañías, cuántas empresas han habilitado su página de internet a través de ustedes? Obviamente enfocado obviamente al comercio electrónico. Hoy son más de 90.000 marcas que operan con nosotros. La gran mayoría todavía se encuentran en Argentina y Brasil, que son los mercados donde empezamos ya hace muchos años. En México estamos viendo una muy buena recepción de nuestro producto. Posiblemente terminemos el año con algunas miles de marcas que operen con nosotros. Y en todos los mercados estamos viendo mucho crecimiento. Hoy el comercio electrónico tiene una penetración del 10%, cuando empezamos era del 0,5%, pero creemos que va a ser, el comercio electrónico creemos que va a ser más grande que el comercio tradicional, que la penetración va a ser del 50-60% y que todo ese crecimiento vendrá de las pymes, de los pequeños de negocios, de los emprendedores, de los negocios familiares y demás. Claro. Ahora, ¿cuál dirías tú que es el diferenciador, digamos, de tienda nube versus, pues ya el montón de herramientas que habilitan otras grandes empresas? Pienso, por ejemplo, pues cada vez más, ¿no? Pero de repente puedes ir a Facebook y tienen su área de pymes y habilitan, y en fin, hay una opción vasta. ¿Cuál sería, digamos, lo que los distingue a ustedes y que los ha hecho crecer tanto? Yo creo que hemos puesto el énfasis en algunos lugares que resultaron ser muy importantes para nuestro cliente. Entre ellos, logramos crear una plataforma que tiene una calidad, digamos, mundial en términos de facilidad de uso, de calidad tecnológica, etcétera, pero que a la vez está muy bien localizada para cada uno de los mercados en los que operamos. Entonces, por ejemplo, ahora en México estamos en un proceso de localización donde básicamente nuestros clientes pueden vender y hacer pagos en tarjeta de crédito, pero también pueden ir a un OXXO y pueden enviar los productos con Estafeta o DHL o FedEx. Y te estoy dando algunos ejemplos de México que recién estamos empezando. Si yo, por ejemplo, te hablara de Brasil o de Argentina, es una combinación de una tecnología muy, muy buena a nivel mundo, pero también muy, muy localizada en los mercados en los que operamos. Y alrededor de eso hay otras cosas que nos diferencian que tienen que ver con atención al cliente, la calidad del servicio que brindamos, la cantidad de integraciones que tenemos con otras compañías del sector y, bueno, algunos aspectos más. En este sentido, preguntarte, Santiago, es decir, una empresa pues llega con ustedes, se da de alta, automáticamente ahí empieza de una manera muy fácil a tener su página y ya tiene integrados, por ejemplo, el tema del procesamiento de pago, etcétera, ¿no? Correcto, sí. Nosotros tenemos una frase que nos gusta mucho, es una frase un poco utópica, pero nos inspira, que es bajar las barreras del comercio
electrónico a cero, del emprendedorismo en realidad a cero, y que sea muy muy fácil para cualquiera emprender. Y en ese sentido hemos facilitado mucho el proceso. La pyme llega, simplemente se registra con su email, no se requiere ningún tipo de conocimiento técnico, tiene que sacarle fotos de los productos, que lo puede hacer con su celular, carga las fotos, muy fácilmente con pocos clics hace las conexiones de pago y logística. Entonces realmente hemos simplificado mucho el proceso y por eso hemos logrado crear una base de clientes tan grande. Claro, y eso me llama la atención, la parte de logística, es decir, también se encargan o conectan con otras empresas que se encargan de llevar los productos. Correcto. Nosotros no tenemos una operación logística nosotros mismos, sino que nosotros lo que hemos hecho es desarrollamos software que facilita algunos de los puntos Ah, logísticos más importantes. Por ejemplo, el cálculo de los precios de envío a la hora de comprar, o por ejemplo lo que es la impresión de las etiquetas que luego tú pegas en una caja antes de despacharla, o el seguimiento de los paquetes. Entonces desarrollamos software para hacer ese tipo de gestiones y luego nos vamos conectando con diferentes compañías tipo FedEx o DHL o Estafeta para que ese tipo de gestión se aplique a la realidad de cada transportadora. claro, y tienen acuerdos ya ustedes, digamos, desde Tienda Nube para que esa persona o ese emprendedor se conecte, digamos, a una tarifa diferenciada o con un acuerdo especial a través de Tienda Nube, o simplemente es la estructura que ya tienen desarrollada con los principales compañías y te conectas. Sí, estamos en el caso de México, está en desarrollo, pero ya con muy buenos progresos. Hoy las integraciones que tenemos con estas compañías logísticas en realidad están desarrolladas en acuerdo con otros startups mexicanos que se dedican a lo que es gestión Claro. logística. Entonces hay otra empresa de tecnología que está ayudándonos a facilitar parte del proceso. Y a medida que vamos desarrollando más cada mercado, vamos dándole más profundidad a estas integraciones, vamos consiguiendo mejores acuerdos. Porque al final del día, y parte de esta frase que decía de bajar las barreras de emprender a cero, tiene que ver con ayudar a un pequeño cliente a que pueda competir en las mismas condiciones que uno grande. Y uno grande tiene mucha escala y es más fácil negociar precios. El cliente pequeño típicamente no puede, pero como nosotros representamos un volumen de clientes muy grande, sí vamos consiguiendo estos beneficios de escala y sí se los vamos pasando a nuestro cliente pequeño. Claro. Por otro lado, saber, digamos, si ves diferencias en términos de la experiencia en Argentina, en Brasil y ahora que están llegando a México, ¿cambian las necesidades de los emprendedores o más o menos es estándar? Te diría que las necesidades conceptuales son muy parecidas, pero sí cambia la forma de llevarlas a cabo. Entonces, la necesidad en general se va a dividir un poco en los perfiles de clientes. Los clientes que son los más pequeñitos y los que nunca han hecho esto, típicamente tienen más necesidades de aprender. Entonces, nosotros ponemos recursos a disposición. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos la Universidad del E-Commerce, donde nuestros clientes tienen cursos gratuitos y hay una parte muy educativa, vamos a decirlo así, y de crear el sitio. Y después el desafío más grande del cliente pequeño típicamente es captar su propia audiencia, y ahí las redes sociales son clave. Tú las mencionabas hace un ratito. Las redes sociales en realidad para nosotros son un gran aliado porque ayudan al cliente a generar tráfico que luego pueden vender en su tienda básicamente. Ya los clientes más grandes tienen necesidades que típicamente van hacia la gestión. Cuando un cliente empieza a vender 500, 1000, 1500 productos al mes, se trata menos sobre cómo seguir vendiendo más y cómo hacer una gestión mucho más eficiente. Esas necesidades son comunes en todos los países. Ahora, lo que cambia en cada país es que los procesadores de pago son distintos, los procesadores logísticos son distintos, el marco regulatorio es diferente, el marco impositivo es diferente, las herramientas de facturación son diferentes. Entonces, cada país también requiere un esfuerzo y un trabajo de adaptación. Claro. Santiago, debo hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la videollamada para seguir hablando, porque está también, ya hablamos de la empresa y el modelo de negocio per se, pero pues falta toda la historia emprendedora que sin duda es muy inspiradora, sobre todo en América Latina, en México, obvio, de una compañía pues que logra este hito de lograr una evaluación superior a los $1,000 millones y como ya nos decías en el caso de ustedes, poco más de $3,000 millones, que es enorme y habla mucho del potencial que esto implica, pero también implica muchos retos. Así que te pido por favor, Santiago, si te mantienes en la videollamada. Santiago, ahora que estaba viendo, me surgió una duda. Por un lado, pues ya hablábamos de cómo las redes sociales son fundamentales. En el caso de México, yo me he encontrado muchas empresas que son muy exitosas vendiendo, por ejemplo, a través de Instagram, pero a veces pues les falla mucho el que sus son muy rupestres, muy
digamos, básicas, sus formas de comunicación, y entonces tienes que hablar con un WhatsApp y luego hacerles una transferencia bancaria y confiar en que te va a traer tu producto, en fin. Y entonces ahí están ustedes como plataforma que ayuda mucho a resolver esta parte, ¿no? De los que no han logrado profesionalizarse. Pero por otro lado, saber si con lo que ustedes desarrollan hay una integración o cómo se da en los marketplaces, es decir, en los Mercado Libre, Amazon, etcétera, para colocar ahí. ¿Está armonizado esa parte? ¿Es la intención o cómo se da en las plataformas? Sí, es una muy buena pregunta. Y tal vez dando un paso atrás, ¿no? Nosotros, la propuesta que tenemos para el cliente básicamente es ayudar a que el cliente pueda vender en todos aquellos canales de venta digitales que tengan sentido. Típicamente nos enfocamos más en lo que son los canales directos, donde no hay intermediación. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que es conexiones directamente con WhatsApp o con Instagram, como tú decías, están mucho más naturalizadas dentro de nuestra plataforma y hay integraciones específicas para que exportar el catálogo sea mucho más sencillo. Específicamente en lo que es con marketplaces, tenemos algunas soluciones. La verdad es que no es nuestra área de mayor foco, porque incluso hemos visto que los perfiles de cliente no son exactamente los mismos. Típicamente en marketplaces encontrábamos vendedores que vendían productos más bien, no sé si llamarlos commodities, pero productos que tal vez no tenían tanta personalización, mientras que en las redes sociales encontramos a nuestro perfil de cliente, que es un cliente que está más enfocado en un producto más curado, más seleccionado, incluso muchas veces manufacturado, pero creemos que a largo plazo esto cada vez va a tener más solapamiento. Entonces nosotros vamos a seguir desarrollando herramientas que le permitan al cliente conectar en todos los puntos, incluso marketplaces, pero lo vemos como un desarrollo de mediano a largo plazo. Ahora, pasando a la parte emprendedora, ¿cómo surgió la idea de Tienda Nube? O sea, cuando empezaste con tus cofundadores, ¿cuál fue esa primera idea y cómo ocurrió el arrojarse, perder la certeza de, a veces, pues seguramente como eres muy talentoso, pues un sueldo seguramente había tentaciones y siempre puede resultar fácil. Y en aquel 2010, ¿qué te llevó a emprender? Sí, sí. A ver, no sé si nosotros nos identificamos más con la figura del trabajo fuerte y el trabajo duro que por ahí con la figura del ser talentoso. Creo que obviamente el equipo tiene talento y un equipo muy bueno y muy hábil y muy capaz, pero también creemos que mucho de esto ha sido un proceso de perseverancia y de trabajo muy fuerte a lo largo de realidad que casi 15 años, porque la historia oficial de Tienda Nube es de 10, pero nosotros hacemos el chiste de que hay una prehistoria. Y es así, nosotros estábamos estudiando ingeniería en el cuarto año de la universidad, hay una práctica, se llama práctica laboral obligatoria. Estudiamos en una universidad, la mayoría que es muy parecida tal vez al TEC de Monterrey en características, que se llama Instituto Tecnológico de Buenos Aires y después también algunos de nuestros fundadores son de la Universidad Pública de Buenos Aires, que creo que sería tal vez ¿Cómo la UNAM? parecida a la UNAM exactamente. Entonces más o menos esas son las universidades de referencia donde nos formamos. Y básicamente teníamos que hacer esta pasantía, este trabajo obligatorio y no teníamos ganas de hacerlo y le preguntamos a la directora si podríamos crear nuestra propia empresa. Y muy feliz, digamos, como una muy buena noticia para nosotros, accedió y creamos justamente un marketplace, una especie, Ah. como tú decías, de Amazon, pero más social. Y la verdad es que este marketplace nunca le fue bien, o sea, nunca logramos que sea exitoso, pero lo que aprendimos en esta experiencia es que los clientes querían conectarse justamente de manera más directa y tener una presencia social más personalizada. Y ahí descubrimos el modelo de negocio. No es que nos levantamos un día de una forma epifánica con una idea, sino que fuimos haciendo un proceso de descubrir y los mismos clientes nos fueron guiando hacia el modelo de negocios y hacia su propia necesidad. Qué interesante. ¿Y cómo fue? Porque algo que me llama la atención ahora que cuentas la formación que tienen es que normalmente muchos de los que están logrando tener unicornios, o empresas muy exitosas, aunque no sean unicornios, pues son que estudiaron en Stanford, que estuvieron sobre todo en Estados Unidos y con esa potencia que tienen las universidades allá, pues hacen muy visibles estas posibilidades. Y en el caso de ustedes, pues son realmente muy locales de Argentina y además un país que es complejo, ¿no? O sea, si uno ve el tipo de cambio, el dólar blue y tal, no es un asunto menor emprender en esas condiciones. ¿Cómo ha sido navegar, digamos, el mundo emprendedor desde ese lugar en el que estás contando, en donde son más locales y a lo mejor hablar el lenguaje de los fondos de capital de riesgo, pues habrá tenido su curva de aprendizaje? Sí, sin duda. Yo tengo muchos amigos en México que han hecho un camino tal vez parecido al que tú dices, que van a estudiar afuera y estudian en Estados Unidos, y lo mismo hemos visto en Argentina. En Argentina no te diría que es lo más común del mundo, pero hay muchos casos donde tal vez se estudia una carrera de grado y después se va a estudiar afuera.
y luego de estudiar afuera se ve un modelo de negocios y se lo intenta traer a la región y hacer algún tipo de implementación local. Nuestra historia creo que es mucho más auténtica por lo que te contaba, que fue un proceso de ir hablando con clientes y probar modelos de negocio y equivocarse y aprender, y los mismos clientes nos fueron guiando. Creo que a mí me gusta creer la idea de que, y realmente lo creo, ¿no? De que hay mucho talento en Latinoamérica, en México, en Argentina, en Brasil. Creo que Estados Unidos es un gran mercado de referencia del que podemos aprender mucho, del que podemos inspirarnos y estudiar, pero también creo que hay mucha posibilidad de aprender estando aquí, en donde estamos, y tal vez ir a Estados Unidos sea un desvío que pueda ayudar o que pueda ser en algunos casos necesario, pero yo no lo veo necesariamente obligatorio. Creo que hay muy buenas universidades locales, en el que hablábamos de UNAM, hablábamos del TEC de Monterrey o las equivalentes de Argentina, donde se forma gente muy talentosa, muy capaz, y hay muy buen talento y creo que se pueden desarrollar proyectos aquí. Es cuestión de aprender y el ecosistema cada vez es más rico, entonces hay Claro. más casos de éxito para compartir experiencias. Sin duda. Por otro lado, preguntarte, hablabas de más que el talento es el trabajo y el esfuerzo. ¿Cómo has logrado ahora en esta etapa, que es de mucho crecimiento, porque obviamente ese capital implica desplazarlo para crecer y obviamente en México, Brasil y Argentina, ¿cómo logras la cultura y cuál es esa? Porque justo leía que el principal diferenciador de una empresa no es tanto el producto o el servicio, sino la cultura. En tu caso, ¿cómo has logrado mantener esa cultura en un momento de mucho crecimiento? Sí, yo creo que en este momento es realmente el desafío más grande porque estamos en una situación donde tenemos un mercado potencial muy claro, tenemos mucho capital en el banco, tenemos un buen equipo, entonces a partir de ahora realmente todo depende de nuestra capacidad de ejecutar, ¿no? De poner en práctica todo esto que vamos soñando y llevarlo al siguiente nivel. Y en ese caso todo depende de la gente y los equipos que podamos armar, y creo que al final del día cuando hablamos de gente, cultura es claramente es esencial. Yo creo que no hay una respuesta única y creo que hay muchas cosas que uno puede ir haciendo, desde actividades explícitas donde se manifiestan valores. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de valores, no los voy a detallar todos ahora, pero para darte un ejemplo, la transparencia para nosotros es muy importante. Transparencia en nuestro proceso de pensamiento, transparencia en nuestros números, y realmente ser transparente y tener todos los números abiertos para las 700 personas que somos hoy, compartir cómo pensamos, compartir cómo tomamos decisiones. Entonces creo que es establecer ciertos valores y tratar de que esos valores estén permeados en los procesos de contratación, en los procesos de evaluación de desempeño, en las conversaciones grupales que se tienen y demás. Yo creo que ese es el camino. Pues Santiago, realmente enhorabuena por la historia que tienen ustedes, evidentemente por el hito que implica el convertirse en una empresa de más, con una evaluación de más de $1,000,000,000, pero como decías, pues ese no es el objetivo es justamente crecer y seguramente estaremos escuchando hablar mucho de ustedes, así que pues un gran saludo, una felicitación por supuesto y por acá lo estamos viendo. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Rodrigo, que estés muy bien. Gracias. Ahí escuchamos a Santiago Sosa, cofundador de Tienda Nube.